El electrocardiograma y registro. El electrocardiograma es el registro gráfico de los cambios en la magnitud y en la dirección de la actividad eléctrica del corazón. Esto quiere decir que registra la corriente eléctrica que se da en medio de la repolarización y despolarización. Esto se detecta mediante los electrodos que están conectados a la piel y se realiza a través del papel especialmente para un electrocardiograma. Este se registra como una serie de ondas y complejos trazados en el electrocardiograma. Entre ondas y el trazado del electrocardiograma se encuentra la línea casi plana denominada línea basal o línea isoeléctrica, que significa que no se encuentra ninguna actividad eléctrica al momento de su trazado. Cuando se examina el trazo del electrocardiograma, se evalúan las ondas y los complejos, basándose en su forma, duración y ritmo. Los intervalos basados en su longitud y los segmentos basados en su relación a la línea basal. Registro en el electrocardiograma. El primero que vamos a encontrar es el segmento PR, que este es el que está en la duración del final de la onda P y el inicio del complejo QRS. El segundo que encontramos es el segmento ST, que es la porción del electrocardiograma comprendida al final del complejo QRS y el inicio de la onda T. El punto J, que es el principio del complejo ST donde termina el complejo QRS. El segmento TP, que es el comienzo donde termina la onda T y se interrumpe al inicio de la siguiente onda P. 5. El intervalo PR. Este empieza al principio de la onda P y termina en el complejo QRS. 6. El intervalo QT. Este comienza en el complejo QRS y concluye al final de la onda T. El intervalo RR. Este se mide desde las puntas de dos ondas R consecutivas. Derivaciones. El electrocardiograma hace uso de 10 electrodos para crear 12 derivaciones, que son 12 vistas eléctricas del corazón desde 12 ángulos diferentes. De estas 12 derivaciones, 6 son derivaciones de los miembros y 6 son precordiales. Las 6 derivaciones de los miembros se ven desde un plano frontal, de las cuales 3 son bipolares y 3 son unipolares. Las 6 derivaciones precordiales se ven desde un plano horizontal y van numeradas desde B1 hasta B6. Comenzando con las derivaciones bipolares de los miembros, tenemos D1, D2 y D3. D1 tiene su polo negativo en el brazo derecho y su polo positivo en el brazo izquierdo, viendo así la cara izquierda del corazón. La derivación 3, D3, tiene su polo negativo en el brazo izquierdo y su polo positivo en la pierna izquierda, creando así una vista inferior derecha del corazón. Y D2 tiene su polo negativo en el brazo derecho y el polo positivo en la pierna izquierda, creando así una vista del corazón desde un ángulo inferior izquierdo. Luego tenemos ABR, ABL y ABF. Cada uno está donde corresponde en el brazo derecho, brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Se toma un electrodo de un miembro como polo positivo, cada uno de ellos es un polo positivo, y toma el promedio de los otros dos como un polo negativo. Así es como ABR ve el lado superior derecho del corazón, ABL ve el lado superior izquierdo del corazón y ABF la pared inferior del corazón. Tenemos también 6 derivaciones precordiales que se ven desde un plano horizontal previamente mencionado y cada uno de ellos es unipolar. Los electrodos, cada uno es un polo positivo y el polo negativo es el promedio de cada uno de ellos en el corazón. La despolarización en dirección al electrodo o en dirección a la derivación se representa por una onda positiva y lo mismo pasa al contrario. Cuando la despolarización se aleja del electrodo o de la derivación, se representa como una onda negativa. Cada uno va desde B1 hasta B6, obteniendo así B1 y B2 ven la cara anteroseptal del corazón, B3 y B4 la anterior del corazón, B5 y B6 ven la cara anterolateral del corazón. Las derivaciones de D2, D3 y ABF ven la cara inferior del corazón. Las derivaciones D1 y ABL, la cara lateral alta o apical, B1 y B2, la cara posterior.
automatismo cardíaco se refiere a una propiedad del corazón que lo distingue de todos los demás músculos y que es la de seguir contrayéndose durante un tiempo después que ha sido privado de sus nervios. Esto es porque posee, además de las fibras musculares comunes que le permiten hacer su trabajo de bombear sangre, unas células autorrítmicas que son capaces de generar y propagar impulsos nerviosos y cuyo conjunto se llama sistema excitoconductor. Su especializado sistema de conducción está formado por 4 componentes básicos. 1. El nodo sinoauricular. 2. Las fibras internodales. 3. El nodo auriculoventricular. Y 4. El haz auriculoventricular o haz de His. El nodo sinusal es el primer componente del sistema de conducción. Es el nodo sinusal o de Kitt y Flagg. El nodo sinusal es una estructura supraepicárdica en forma de huso situada entre la vena cava superior y la orejuela derecha. Su principal característica es el automatismo de sus células, que generan una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto, iniciando el estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco. Es por ello que es llamado el marcapasos natural del corazón. La frecuencia cardíaca que hay cuando el nodo sinusal o marcapasos natural no responde es el nodo auriculoventricular y es de 40 a 60 impulsos por minuto, dado que no hay actividad eléctrica suficiente. Si el nodo auriculoventricular no es capaz de retomar el relevo como un marcapasos, ocurre en las ramas del haz o red de Purkinje, como un marcapasos de escape, asumiendo este papel con una frecuencia incluso más baja. Esta puede ser inferior a 40 impulsos por minuto. Es también llamada frecuencia de descarga intrínseca del marcapasos. ¿Cómo sabemos si está bien tomado un electrocardiograma? Ahora tenemos que fijarnos en la onda ABR. Sabemos que el pulso eléctrico va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, por tanto, todo lo que está más alejado del corazón va a ser el brazo derecho. Entonces, todas las ondas ABR van a ser inversas al resto del electrocardiograma. ¿Cómo leer un electrocardiograma? Primero, fijarnos si el ritmo es sinusal o no. Aquí el ritmo va a ser sinusal ya que se encuentran ondas P, hay ondas P. Lo segundo es ver si la frecuencia cardíaca es regular o es irregular. En este caso, la frecuencia cardíaca va a ser irregular. ¿Y cuándo una frecuencia cardíaca es irregular? Cuando el corazón late demasiado rápido o demasiado lento o cuando el ritmo es interrumpido. Y en este caso, como la frecuencia cardíaca es irregular, se van a utilizar dos tipos de reglas. Está tanto la regla de 6 segundos como la regla de 3 segundos. En este caso vamos a utilizar la regla de 6 segundos. Que para la regla de 6 segundos vamos a utilizar 30 cuadritos. ¿Y por qué 30 cuadritos? Porque si decimos que 0.20 equivale a un cuadro grande, entonces 5 cuadros grandes equivale a un segundo y en 6 segundos van a ser 30 cuadros grandes. Entonces aquí van a haber 9 segmentos QRS y 9 por 10, vamos a multiplicarlo por 10 y nos van a dar 90 latidos por minuto. Lo otro que hay que ver es la onda P. La onda P siempre va a ser positiva para D1, para D2, para D1, D2 y ABR. Y la onda P no debe medir ni más de 2 cuadritos hacia arriba ni más de 2 cuadritos en tiempo. Y lo último que hay que ver es el intervalo PR, que el intervalo PR, eso se da desde el inicio, desde la onda P al inicio de la onda QRS. Y el valor normal del intervalo PR es de 0.12 a 0.20 segundos. El ciclo cardíaco es representado por una sucesión de ondas en el trazado del electrocardiograma. La onda P, el complejo QRS, la onda T. Estas ondas producen dos intervalos importantes, el intervalo PR y el intervalo QT, y dos segmentos, el segmento PQ y el segmento ST. Este electrocardiograma, su orden de lectura es ángulo QRS, segmento T, QT corregido, onda T. En el electrocardiograma, el eje QRS es normal y la onda T es positiva. El complejo QRS representa la corriente eléctrica de la concentración de los ventrículos. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. El intervalo QT engloba la despolarización y la repolarización de los ventrículos.
El eje QRS, la forma más conveniente para determinar el eje QRS es usando el sistema referencial sexacial. El eje normal del QRS varía con la edad. Cuando se registren ejes QRS anormales, hablaremos de una derivación del eje a la izquierda, y cuando el eje QRS es menor que el límite más bajo para su edad, esto es visto en la hipertrofia ventricular izquierda, el bloqueo de la rama izquierda y en el hemibloqueo anterior izquierdo. El segmento TS es normal, es isoeléctrico. Sin embargo, en lactantes y niños, las elevaciones o depresiones del segmento T de 1 mm en las derivaciones de los miembros y de 2 mm las derivaciones precordiales. No necesariamente son patológicas las derivaciones. Presenta alteraciones del segmento T, se producen pericarditis, isquemia miocárdica, infarto y severa sobrecarga de la presión. El segmento QT corregido se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Varía con la frecuencia y se utiliza la fórmula BET para calcular el segmento QT corregido. El QT es considerado si es normal, si es de 0.45 segundos. Un QT prolongado puede ser congénito, miocarditis, hipocalcemia, onda T. Valoraremos el eje de la morfología de la onda T. Puede ser determinado por el mismo método utilizado para determinar el eje QRS. El eje normal de la onda T está entre 0 a 90. El eje anormal es cuando está fuera de este cuadrante. La onda T será negativo en D1 o en ADF. Esto es visto en alteraciones de la repolarización, en miocarditis, isquemia, sobrecargas, bradicardias. El ángulo QRS-T es el ángulo formado entre el eje del QRS y el eje de la onda T. El ángulo normal es de 60, excepto en periodos neonatal. Frecuencia cardíaca y métodos para su medición. En este ritmo cardíaco regular se determina la frecuencia cardíaca entre la distancia de una onda R y la otra onda R consecutivas que se cuentan en los cuadrantes. En este caso sería la frecuencia cardíaca igual a 300 entre un número cuadrado grandes. El 300 dividido entre 2, que serían los cuadros grandes. Recordemos que cada 5 cuadros chiquitos constituyen un cuadro. Entonces, en este caso, como tenemos 10 cuadros chiquitos, contaremos los 2 cuadros que son de los grandes. Entonces, la frecuencia cardíaca queda de 150 latidos por minuto. En este ritmo cardíaco se determina la frecuencia cardíaca entre la distancia de una onda R y otra onda R, que coincidan con una línea vertical gruesa, y a partir de la primera línea vertical gruesa se enumeran las 6 líneas gruesas, que son de 300, 150, 100, 75, 60 y 50. La frecuencia cardíaca de este trazo es de 60 latidos por minuto. Siguiendo con las frecuencias cardíacas, vamos a ver la imagen C. En este ritmo cardíaco, las ondas R no coinciden con ninguna línea gruesa del electrocardiograma. En este caso vamos a utilizar el método de 1500. Aquí vamos a identificar 2 ondas consecutivas y vamos a contar el número de cuadritos pequeños que hay entre ambas. Para sacar la frecuencia cardíaca, lo que hacemos es dividir 1500, que es el método que vamos a utilizar, entre 15, que son los cuadritos pequeños que hay entre ambas. Esto nos va a dar a 100 latidos por minuto, y así es como vamos a sacar la frecuencia cardíaca.
En el literal B, el intervalo es de 3 segundos y la frecuencia es el producto de multiplicar 20 por la cantidad de QRS en el intervalo antes descrito. En este caso se multiplicaría 20 por 4 QRS, que eso nos daría a 80 latidos por minuto. En el número 2 que se encuentra en este electrocardiograma, se tomarán 4 ciclos con intervalo de 6 segundos, siendo la frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, que es la multiplicación de los 5 QRS por 10, que esto nos va a dar 50 latidos por minuto. Cálculo del eje. Literal A. Se nos presenta el siguiente electrocardiograma, en el cual debemos encontrar el eje. Primero, fijémonos en qué cuadrante este se encuentra. Nos fijamos en D1 y en ABF. D1 se encuentra positivo, por lo tanto es a la izquierda, y ABF se encuentra negativo, por lo tanto es superior. Entonces está en el cuadrante superior izquierdo. Luego buscamos la isodifásica. Cuando no se encuentra una isodifásica, agarramos la onda más pequeña, que en este caso es ABF. Buscamos la perpendicular a la isodifásica, o sea que la perpendicular de ABF es D1, y lo buscamos en el cuadrante superior izquierdo. Le encontramos que es 0. Entonces la respuesta sería que el eje es igual a 0 grados, diciendo que este se encuentra en un rango normal. Literal B. De igual manera, buscamos primero el cuadrante. D1 y ABF. D1 está positivo, ABF está negativo, entonces está en el cuadrante superior izquierdo. Buscamos la isodifásica. Si no la encontramos, agarramos la onda más pequeña, que en este caso es ABR. Buscamos la perpendicular a ABR, sería D3. Ahora buscamos D3 en el cuadrante superior izquierdo. Nos sale menos 60 grados. Entonces nuestro eje es de menos 60 grados. Y menos 60 se encuentra en un rango en el que el eje tiene una desviación hacia la izquierda. Por lo tanto, existe una patología. En el siguiente eje tenemos un cuadrante superior derecho, que es isobifásico en ABF y perpendicular en ABR. Como el QRS en ABR es predominante negativo, entonces el eje estará en dirección opuesta, o sea a 30 grados centígrados. En el siguiente eje tenemos un cuadrante superior derecho, que es isobifásico en ABR y perpendicular en ABF. Este método nos permite saber con más exactitud su ubicación. Buscamos la derivación cardíaca, donde QRS sea isobifásico. Una vez ubicada, buscamos la derivación perpendicular a esta. Si el QRS es predominante positivo, el eje estará en su dirección, pero si el QRS es predominante negativo, estará en la dirección opuesta.